A la sesión del día de hoy, ¿sí hicieron la tarea? Sí, maestra, yo sí la hice, pero no la puedo bajar intentándole ahorita, intentando, pero no he podido. Me tocó extorsión. Ok, pues igual puedes darle lectura. Iniciamos contigo, Sergio, por favor. Es que la estoy buscando, no la encuentro. Tengo un PowerPoint ahí, pero no sé si quiere empezar alguien más ahí. Ok, Omar, Abraham, ¿quién quiere iniciar? Recordemos que la última clase, su actividad era realizar, estábamos viendo las formas de inicio de una investigación en materia penal conforme al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quedamos que eran tres formas de inicio. ¿Cuáles son esas tres formas de inicio de la investigación? Por denuncia, querella y equivalente. Ajá, el equivalente quedamos que es el informe policial homologado, el IPH, que a muchos de ustedes me imagino que ya han tenido contacto en cómo se elabora un informe policial homologado, que es el IPH, que sería su equivalente o una noticia criminal, como por ejemplo en un delito de violencia familiar, cuando ingresa, supongamos que es una persona del sexo femenino, mujer, y que manifiesta que ha sido violentada por su pareja. Entonces, los médicos, bueno, en el hospital existe un área de trabajo social. Esa área de trabajo social es la encargada y la obligada a levantar los reportes ante la agencia del Ministerio Público. Por eso cuando ingresan siempre llenan un expediente donde les preguntan a causa de qué fueron esas lesiones o si van lesionados por arma de fuego también, independientemente de lo que el paciente o el usuario refiera, es obligación de la trabajadora social del hospital dar aviso a través de un reporte o de una noticia criminal a la fiscalía y con ello que se pueda deslindar de responsabilidades, porque en dado caso de que el área de trabajo social de algún hospital no dé aviso, pues estarían incurriendo en algún delito. Recordemos que existen delitos de acción y de omisión. ¿Quién me dice la diferencia entre los delitos de acción y de omisión? De acción es cuando se tiene la intención y se realiza, se sabe que se va a cometer una conducta que está señalada en las leyes como delito y de omisión cuando se puede cometer un delito de omisión o de Cuando no comisión lo por hace omisión. como la ley lo manda. Perdón, no te entendí, Omar, no te escuché. Cuando lo hace, cuando no lo hace como la ley lo marca. Mm, puede ser, por ejemplo, nosotros nos encontramos circulando sobre la avenida Juan Pablo. En ese momento podemos observar que ocurre un accidente y vemos a una persona lesionada. Nosotros no le brindamos el auxilio, ¿sí? Entonces puede incurrir en alguna responsabilidad. Digo, es raro que se inicie una carpeta de investigación, pero también existe el ser omisos. O cuando se tiene la obligación por parte de los ciudadanos, todos los ciudadanos tenemos la obligación de suministrar información que se encuentren relacionadas con algún delito. Por ejemplo, en el primer caso que yo les platique sería omisión de auxilio.
el no auxiliar a esa persona que se encuentra accidentada o lesionada en la vía pública. Pero también existe otro delito que se llama de comisión por omisión, que se llama omisión o cuidados de incapaces. ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Alguien tiene la idea? ¿Cuál sería esa omisión de incapaces? Me voy a poner de ejemplo. Tengo un bebé de 1 año, 5 meses y sabemos que evidentemente no se puede valer por sí mismo. Entonces yo ahí tengo la calidad de garante. Está bajo mi tutela, mi cuidado y mi responsabilidad. O también, bueno, voy a terminar primero con mi ejemplo. Si yo soy omisa en el cuidado de ese infante, de ese bebé, puedo incurrir en una responsabilidad penal. Sí, porque es mi total responsabilidad. Yo tengo esa calidad de garante, de garantizarle todos los cuidados, de garantizarle todos los derechos humanos, de garantizarle su bienestar. Entonces, si yo soy omisa, se tiene que iniciar una carpeta de investigación en mi contra, ¿sí? Por omisión de cuidado. Otro ejemplo que yo les puedo proporcionar, se encuentra una persona adulta, ya de la tercera edad, se encuentra bajo los resguardos o se solicitan los servicios de una enfermera y esa enfermera tiene en su bitácora que le tiene que suministrar los medicamentos a las 3 de cada 6 horas, a las 3 de la tarde, a las 9, etcétera. Ahí, si ella es omisa en suministrarle esos medicamentos, ella tiene la responsabilidad y para ello tiene un contrato de cuidados, tiene esa calidad de garante y de tutela hacia esa persona de la tercera edad. Por ello, cuando fallecen, se les hace la necropsia médico-legal y quizá a lo mejor se dice, si se lleva bien la investigación, ¿de qué estaba enfermo? No, pues de tal, tenía tal enfermedad. Ahorita te doy el uso de la voz, Abraham. Y se le tenían que suministrar medicamentos a tales horas, a tales horas, a tales horas, porque él era hipertenso, era propenso a que le diera un infarto. Ok, ¿bajo de qué cuidado se encontraba esa persona adulta o ese bebé? En los hospitales, por eso también existe la responsabilidad médico-penal, porque tienen esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, esos son algunos delitos de comisión por omisión que se pueden imputar a las personas. En mi caso, yo tengo la calidad de garante hacia un bebé, hacia un niño menor de edad, y es mi responsabilidad cuidarlo. ¿Cuántas veces han escuchado en donde se le cae a la mamá, se le mete al aljibe, etcétera, etcétera? Ahí es motivo para iniciar carpeta de investigación y poder determinar si tuvo un grado de responsabilidad al no tener los cuidados necesarios con ese infante. Un caso muy sonado, no sé si por ahí lo escucharon, fue en Oaxaca en donde eran unas muchachas de secundaria, unas adolescentes. Se van a un lote baldío, tienen una pelea. Una de las adolescentes golpea en la cabeza a la otra estudiante. Entonces, ella llega y le indica a su mamá qué fue lo que pasó, pero la mamá hace caso omiso, no la lleva al hospital. Y 3 días después se siente mal, la interna y fallece. Ahí fue muy hábil el abogado, porque le dieron la responsabilidad jurídico-penal a la mamá, porque ella tenía la calidad de garante y fue omisa en que si su hija le estaba diciendo que le dolía la cabeza y que había pasado esa circunstancia o ese hecho, la mamá no lo llevó, no la llevó al médico a que la revisaran. Pero además también se supo por testigos familiares del adolescente, que la niña en ocasiones anteriores, durante esas semanas anteriores, ya le había comentado a la mamá que tenía un fuerte dolor de cabeza antes de la pelea, ¿sí? Entonces se determinó que la causa de la muerte no fue por el golpe, sino eran por los antecedentes
que ya tenía esa adolescente y que se pudo acreditar que a la mamá ya se le estaba comentando sobre esa situación. Entonces, aquí se le imputó y se le dio pena privativa de la libertad a la mamá del adolescente porque ella tenía la calidad de garante. Adelante, Abraham. Maestra, el ejemplo que habla de una mañana del surco. Su atención, por favor, pasajeros que están en el vuelo 2237 con destino a Japón, favor de concentrarse frente a puerta número 24. En este caso, Ya vimos que Abraham anda en el Breve aeropuerto. información, pasajeros que están en el vuelo sí, 2237 con destino a Japón, favor de concentrarse frente a puerta número 24. Hasta aquí en lo que se puede incorporar Maestra, maestra, ya Abraham. lo pude, soy Sergio. Sí, adelante, Sergio. Sí, maestra, ya lo tengo, no lo puedo poner aquí en la lab. Lo tengo aquí en el teléfono, se lo mandé. No sé si usted me lo pueda poner ahí, lo mandé al grupo. A ver, déjame ver. Ujú, nada más. Voy a ver si para poder enviármelo. Hasta el ejemplo que les expliqué de los delitos de acción o omisión, ¿tienen alguna duda? Bueno, los de omisión ya les expliqué cuáles pueden ser, que aunque a lo mejor nosotros no creamos que tenemos algún grado de responsabilidad, sí la tenemos. Y los de acción, pues ya sabemos, cuando nosotros los realizamos materialmente o de manera intelectual. O ya después vamos a ver cuáles son esos grados de participación que existen en los delitos de autor material, autor intelectual, autor mediato. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda hasta aquí? Si yo les dijera que me pusieran un ejemplo de un delito de omisión, ¿qué ejemplo me pondrían? Buenas tardes, soy Judith. También Adelante, puede ser Judith. un delito de omisión cuando las personas se suicidan y nos enteramos que no. Por decir, cuando te habla y te dice, me voy a matar, y pues se matan, podríamos ser juzgados como omisión o no. Este, no. No somos omisos ante la amenaza de que se va a quitar la vida. A ver, permíteme tantito que estoy abriendo la presentación del compañero. Pero aquí lo que podríamos hacer en el ejemplo que tú mencionas, pues es brindarle ese acompañamiento, ¿no? Pero tampoco es tu responsabilidad. O sea, aquí son temas distintos, porque tú vas a decir, o sea, a lo mejor si yo lo llevé al psicólogo, o sea, tampoco va a ser tu responsabilidad. ¿Sí me explico? Porque tú no tienes esa calidad de garante ante esa persona. O sea, a lo mejor si es tu hijo, sí, porque le tienes que brindar esa atención médica y psicológica que él necesita. Pero si es una persona externa, que tú no tienes la calidad de garante, por ejemplo, que no sea tu hijo o que no estés, y aunque estuvieras contratada para brindar ese servicio, el servicio de cuidados, no, porque eso no está en tus manos. Por ejemplo, aquí me voy al tema médico, porque si es responsabilidad, por ejemplo, de una enfermera estar suministrando los medicamentos en la dosis señalada por el médico y en los horarios señalados también por el médico. Es decir, si te dice que 2 mililitros, tú no le puedes suministrar 4, ¿no? Pero en este caso, pues son acciones de una persona diversa. Si no es tu hijo, no. O que tú tengas como ese resguardo, esa calidad de garante,
no tienes ningún tipo de responsabilidad. Es que en un curso de cómo manejar la información de feminicidios, Ajá, nos comentaban que había un caso de alguien al que había sido juzgado como por omisión, pero no ujú, entendía el cómo podía hacerlo, ¿no? Que era la esposa y la esposa le dijo, me voy a matar, y ajá. que se mató, y como existía la grabación en la cual ella amenazaba y él no había sido No omiso, sabía. antes había sido juzgado. Sí, pero ahí ellos tienen una relación Ah, de ok. matrimonio, o sea, ya tienen como la responsabilidad el uno sobre el otro. De hecho, por eso ya ven que sí que el matrimonio es un contrato. Sí. Entonces ya tú tienes esa obligación de ver por esa persona y esa persona ver por ti. ¿No? Ok. Eso, ahí ya existe un contrato, pero por ejemplo, si tú a lo mejor ahorita yo te digo, oye, me quiero suicidar y me suicido, o sea, no, si no, imagínate, ¿cuál sería el tema? Que a lo mejor, pues sí, puedes hacer una llamada al 911 a un área de ayuda psicológica, ¿para qué? Pues para que le puedan brindar ese acompañamiento, pero así como tal que te puedan imputar un hecho. Si es una persona externa, no. Si es tu hijo o si es una persona incapaz que esté bajo tu resguardo legalmente, sí. Es extraño y nunca se ve, es raro, pero sí es importante que ustedes conozcan que como ciudadanos tenemos responsabilidades. O por ejemplo, si ocurre un accidente o un homicidio fuera de su domicilio o cercano y ustedes tienen cámaras de videovigilancia, tienen esa obligación de suministrar esa información si es solicitada por el agente del Ministerio Público, pero tiene que ser mediante oficio y se tienen que agotar los medios de apremio. Por ejemplo, yo te solicito, Judith, que me entregues las grabaciones de tu cámara del día 5 al 29 de julio. Entonces, te hago un requerimiento, te hago un segundo requerimiento. Si no, te aplico las medidas de apremio. Y si no, me voy ante el juez a solicitar que ya sea él quien te solicite esas cámaras de videovigilancia. Si él te ordena y sigues haciendo caso omiso, ok, te inicio carpeta de investigación por obstruir la investigación. Ok. Sí, Gracias. gracias. ¿Hasta aquí alguna duda? Casi no se ve que se inicien carpetas de investigación por omisión, pero sí. Sobre todo ahorita ya se le está dando mucho auge al tema de la responsabilidad médico-penal, porque antes era así como que, pues tú firmas el consentimiento y si salió mal, pues tú me firmaste. Y no, ya no es así. O sea, ya es, ok, sí, pero vamos a determinar a través de la necropsia qué fue lo que salió mal. Si tuviste alguna negligencia médica, aunque yo te haya dado el consentimiento, yo no te puedo dar el consentimiento, obviamente, para que me mates, ¿no? O sea, hay que ver si tú fuiste omiso conforme tus responsabilidades médicos para iniciarte una carpeta de investigación, si fuiste negligente, si a lo mejor solo tenías cédula profesional de médico general. Si no tenía cédula profesional como cardiólogo, como especialista, como nutriólogo, eh, como internista, como los que sacan rayos X, etcétera, ¿no? O sea, si no tienes, ¿cuántos casos ya ahorita se han visto, a menos aquí en Michoacán también, de cirujanos plásticos que son médicos, o a veces ni médicos, nada más toman un curso y acuden las personas a hacerse tratamientos estéticos y pues fallecen. Entonces, antes solamente era como que sí, pero tú me firmaste y pues era parte de los riesgos, claro, nadie tenemos la vida asegurada cuando entramos a una cirugía, pero siempre y cuando el médico tiene que contar con esos permisos y esas certificaciones para poder intervenir a las personas. Entonces, aquí si sale mal algo en la cirugía y que nosotros se dé parte a gente del Ministerio Público y nosotros investiguemos que no cuenta con la cédula profesional de la especialidad, que no tenía los conocimientos necesarios, que fue negligente, se va a iniciar evidentemente la carpeta de investigación y se le va a imputar el delito si fallece la persona de homicidio y aún con agravante. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Gracias. A ver, déjame ver, Sergio, sí. Lo puedo abrir. ¿Qué persona? Ok, creo que sí me da la oportunidad de abrirlo.
Vamos a compartir. ¿Sí lo pueden ya observar? Sí, maestra. Ay, se me... Vamos a moverlo así. Ok, adelante, Sergio. Tienes tu micrófono apagado. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Ujú. Maestra, esa no es la mía. Esa no es la tuya, ¿verdad? No, 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 no es la mía. Por razón yo te iba a decir, oye, como que esa no. No, la mía es extorsión. A ver, Esa no sé. déjame ver. Es que esa fue la que me abrió. Sí. Entonces la mandé al chat ahí de la. A ver. Es esta, ¿verdad? Esa es. Ok. Ya se pasó la otra. Ahí empieza. Empieza la. este, Sí, la que sigue, maestra. Es extorsión. Esa es narrativa. Narrativa de extorsión. Ya está mi nombre ahí, Sergio Gutiérrez. Gutiérrez. Sí. Extorsión, dice. Es un significado así brevemente, que es la extorsión. La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona a través de violencia, engaño o intimidación a realizar u omitir un acto para obtener un lucro o beneficio económico. Este crimen causa un grave daño patrimonial y psicológico a la víctima. Aquí nada más paréntesis. La extorsión, aparte de obtener un beneficio o lucro económico, también puede ser algún otro tipo de beneficio. No siempre o necesariamente tiene que ser de manera económica, sino a través también de solicitar, por ejemplo, si no me das tal empleo, mato a tu familia. O si no me subes esta calificación, le hago daño a tu hijo, etcétera. O sea, puede ser cualquier beneficio que se quiera obtener, obviamente de manera ilegal, no únicamente que sea cualquier beneficio, no Lucro tiene o que ser beneficio únicamente, ajá, económico. ¿Sale? económico. Ok. La que sigue, ¿no? Ok. Una víctima, esta es la narrativa más o menos de lo que yo encontré ahí. Una víctima de extorsión habló sobre su experiencia. Relató que recibió una llamada en la que un hombre con voz fuerte y utilizando groserías le dijo que tenía a su hijo secuestrado. Y ahí va la narrativa, lo que la señora expresó.
Dice que yo iba en un transporte colectivo, el lugar, ¿va? El día 4 de febrero del 2026, el tiempo, con una amiga saliendo del trabajo. En ese momento entró la llamada a mi celular, escuché la voz de una persona diciendo muchas groserías bastante fuertes y enseguida comentando que tenía a mi hijo secuestrado. Por supuesto que tuve una reacción inmediata, me puse blanco por haber escuchado eso. Enseguida me, pa- una, me pasaron a una persona, yo creí que era mi hijo, diciéndome angustiado, papá, ayúdame, me están pegando, ayúdame por favor. Me puse tenso y entré en pánico. Y dice, la víctima explica que el extorsionador lo amenazó diciendo que si no le daban 250,000 pesos iban a matar a su hijo. Dice que el señor primero habló a la casa y no le contestaba a su hijo, por lo cual se angustió más y ya después intenté hablarle a mi hijo y no me contestó el teléfono. Por lo que nuevamente me volvió a marcar el extorsionador y me presionó para depositarle 50,000 pesos y lo dejaba en el parque cerca de mi casa y mi hijo gritaba que estaba cerca de la casa, que depositara, por lo que le deposité en ese momento y mi hijo dijo que ya se iba, que ya se iban los señores. Dice, en ese momento me marcó mi hijo y me preguntó que si pasaba, que si qué pasaba, que si por qué le había marcado, que él estaba en casa dormido. Pues ahí está el muchacho a lo que estaba, el señor le marcó para que, a ver si estaba en su casa, pues a ver dónde estaba, y no le contestó, pero estaba dormido el muchacho, y ahí estaba en su casa, pues. Y cayó, y regularmente ese tipo de delitos los cometen desde el penal, Y de los penales son, de los penales. Y luego fíjate que a este tipo de delito lo podemos encuadrar. Bueno, en Michoacán, en el Código Penal para el Estado de Michoacán, ya se encuentra también el delito de secuestro virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sí se encuadra en el tipo penal de extorsión. ¿Por qué? Porque él pues estaba dormido. O sea, lamentablemente cayó y coincidió. Coincidió que él no contestaba porque estaba dormido. Cuando es secuestro virtual, cuando a la víctima le llaman y le dicen, o sea, es como viceversa, a los dos les están dando la misma información. Por ejemplo, a mí me marcan y me dicen, oye, tengo a tu mamá secuestrada, necesito que apagues el teléfono y sigas mis indicaciones, que te vayas a tal café, o sea, ellos te están viendo, te están observando. Vete, ok, por ahí te investigan, vete al café que está en tal plaza y ahí te vas a quedar, vas a apagar el teléfono y lo vas a prender en 2 horas. ¿Qué hace? Pues lo apago, ¿no? Porque ya me están trabajando psicológicamente, a mí me da miedo, me da pánico, lo apago. En ese momento le marcan a mi mamá. Fíjate que tenemos a tu hija secuestrada y ya le empiezan a hacer este tipo de amenazas como las que tú diste lectura. Ok, entonces, ¿qué hace mi mamá? Cuelga, empieza a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. No contesto, se preocupa, les deposita o les transfiere, y ya cuando ellos reciben, ya dejan así a la víctima, obviamente ya no le vuelven a en algunas ocasiones sí, y en otras, pues como tiene el teléfono apagado, pues ellos ya lo dejan así. Después de rato, de pasadas las 2 horas, como ya no tiene ninguna comunicación la otra víctima, pues ya que hace, prende el celular, se comunica con su familia, se comunican y ven que cayeron en este delito, en esta conducta. Entonces, aquí se le denomina secuestro virtual. Y también, ¿qué es lo que se hace? Ve y hospédate en tal hotel, ahí te quedas y no vas a salir hasta que nosotros te digamos. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo se lleva a cabo la ubicación de esa persona? O nosotros, ¿cómo lo realizamos? Y acuérdense que eso lo vimos en la clase de informática forense. pues por los medios, no por el teléfono, por internet. Ajá, pero ¿cómo se llama esa técnica?
En general se llama intervención de Intervención de comunicación comunicaciones privadas. privada. Ujú. Intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de extorsión. Sí, hay 4 modalidades que ya las vimos. Es solicitud de entrega de datos conservados, Sí, ratificación de entrega de datos conservados, sí, extracción de información y intervención de comunicaciones privadas en tiempo real en su modalidad de escuchas. Esas son las 4 técnicas. Cuando nosotros solicitamos la primera técnica, que es la obtención de entrega de datos conservados, vamos a tener o obtener las coordenadas y ubicaciones geográficas que nos marca el azimut. ¿Sí? Vamos nosotros a determinar qué antena es la que está prestando el servicio a esa línea telefónica que se está interviniendo. Para ello, nosotros necesitamos realizarle esta solicitud al juez especializado en técnicas de intervención, arraigo e intervención de comunicaciones. Cuando el juez de control nos autoriza, pues ya nosotros perdón, podemos enviar esa sábana de entrega de datos conservados al área pericial para que realice la red de vínculos y ubicaciones geográficas. ¿Qué quiere decir esta red de vínculos? Pues que nos va a decir qué antena está prestando el servicio a ese dispositivo electrónico que se está interviniendo, que en este caso es el de la víctima. Ya una vez que nosotros tenemos ubicaciones, es que acudimos al lugar y nosotros ya desde ese momento, desde que tenemos la ubicación, podemos determinar si se trata de un secuestro virtual. ¿Sí? O de un secuestro express. ¿Por qué? Porque nosotros la ubicación nos arroja cerca de, conforme a la Azimut, que son los 360 em, grados, ¿sí? Nosotros podemos determinar la ubicación, ¿sí? Y ya con eso nosotros vemos, ok, hay una plaza. Obviamente, cuando se tiene verdaderamente privada de la vida, de la libertad a una persona, nosotros ya conocemos lo que es el modus operandi, o sea, sabemos que no lo van a tener cerca en una plaza, sino lo van a mantener alejado en una casa de seguridad, en un cerro, a las orillas de las ciudades. Entonces, ok, ya a través de la CIMUT, de las coordenadas geográficas, nosotros vemos, hay una plaza, hay un hotel, ahí va a estar en el hotel, seguro. Montamos el operativo y efectivamente rescatamos a las víctimas que son víctimas, vaya, de secuestros virtuales, que es más o menos parecido al ejemplo que acaba de poner Sergio. Les dicen, vas y te quedas ahí, apagas tu teléfono durante 2 horas y ya de ahí pues ya nunca les marcan, ya nunca tienen comunicación hasta que la víctima sale asustada o pide apoyo o que ya nosotros intervenimos la línea y hemos llegado y ya podemos determinar pues que se trató de un secuestro virtual, ¿sí? Ahora es una nueva modalidad y que está tipificado en el código. ¿Sí? Muchas gracias por tu participación, Sergio. Felicidades. Ahora de este tema que ya hemos estado trabajando, vamos a realizar para nosotros ir integrando lo que es nuestra carpeta de investigación. Aquí tú ya tienes el hecho. ¿Sí? El hecho nada más lo vamos a modificar que fue a través, ya sea que denunció la víctima indirecta, vamos a ponerle nombre a un familiar que denunció, o si lo quieres manejar como noticia criminal, llamada anónima del 911. Como tú lo quieras manejar, vamos a poner un nombre de una víctima que sería indirecta porque se supone, no, sí sería directa porque es extorsión. ok. Está bien. Ya tú sabrás si la víctima, tú decides, acudió a la fiscalía a presentar la denuncia o si fue de manera virtual que hizo una llamada telefónica a fiscalía y ya de ahí inicias tu investigación. ¿Sí? Entonces ya hemos avanzado, ya tienes tú tu investigación iniciada. Sí. Después de ahí, ¿qué actos de investigación solicitarías para sustentar tu carpeta de investigación? Supongamos, ¿cuáles son las etapas del proceso penal acusatorio? ¿Alguien que sepa cuáles son esas etapas? Es vinculación, ¿no? Como puesta a disposición, vinculación. Y, Esa es la primera, la investigación inicial, que es la etapa inicial, sí, que se divide en inicial y complementaria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. mucho.
Aquí nosotros como ya tenemos todo el argumento de cuándo fue la reforma en materia constitucional, de qué artículos fueron los que se reformaron, ya vimos cuáles son las formas de inicio de una carpeta de investigación, denuncia, querella o equivalente, que es noticia criminal o informe policial homologado. Y eso fue lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas. Bueno, ahorita ya avanzamos desde que ya iniciamos una carpeta de investigación. Ya tenemos el hecho establecido. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos el hecho establecido, ya iniciamos nuestra carpeta de investigación, hacemos nuestro acuerdo, ¿qué debe de llevar en esa etapa inicial, que es la que vamos a ver durante este cuatrimestre? Etapa inicial, que es, si es con detenido, control de detención, tome nota, control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, solicitud de medida cautelar y solicitud de plazo para cierre de investigación complementaria. Repito, si es con detenido, la vamos a trabajar con detenido porque nuestro trabajo final va a ser una simulación de una audiencia inicial. Ok, entonces lo vamos a trabajar con detenido, se detuvo a la persona que está cometiendo el delito y repito, ¿cuáles son los pasos de esa etapa inicial? Es control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, solicitud de medida cautelar y plazo para cierre de investigación. Pero para llegar nosotros a solicitar ante nuestro juez de control la audiencia inicial, primero tenemos que tener bien integrada nuestra carpeta de investigación. Y apenas acabamos de dar inicio, entonces apenas tenemos el hecho, tenemos que hacernos a llegar o que integrar nuestra carpeta de investigación de pruebas testimoniales, documentales, periciales, las que ustedes consideren para poder acreditar su hecho. ¿Y dónde van a encontrar esos actos de investigación? Creo que ya se los había dicho anteriormente, pero les voy a dar un tip para que no se me vayan a investigar todas las leyes, para que no anden ahí divagando en dónde encontraré qué actos de investigación voy a solicitar. Los van a encontrar en el artículo 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ver. Sí, aquí de una vez se los puedo compartir. Son los dos artículos donde uno autoriza el juez y el otro no se necesita autorización de él, ¿verdad? Así es. Así es. En el 251 que ya se los había explicado, no requieren control judicial. Y en el 252 sí requieren control judicial. Aquí conforme al 221 que era lo que yo les había comentado, encontramos las formas de inicio, que esto ya lo vimos. ¿Sí logran ver la pantalla?
¿No? No, no se ve, no. No, maestra. Ah, es que según aquí yo se los estoy compartiendo. Mm, mm, mm. A ver. Ahora sí. Sí, maestra. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a ir integrando a su carpeta de investigación? Principalmente, ya recibieron ustedes su denuncia. ¿Qué es lo que tienen que hacer de inmediato? Darle al usuario, a la persona que está presentando la denuncia a la víctima, su acta de lectura de derechos. Esa ya les había comentado que la encontramos en el 20 constitucional y ahí viene cuáles son los derechos. También la encontramos en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después hacen su acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, después sus actos urgentes. ¿Cuáles son esos actos urgentes? Aquí los vamos a encontrar. Actuaciones en investigación que no requieren previa autorización judicial y que podemos manejar nosotros dentro de nuestros actos urgentes. Inspección del lugar del hecho o del hallazgo, porque nunca es lo mismo la inspección. Antes así se manejaba, en una sola inspección del lugar del hecho, pero nunca o no siempre el lugar del hecho era el lugar del hallazgo. El lugar del hecho puede ser donde cometen el homicidio de una persona o el secuestro, y el lugar del hallazgo es donde se encuentra el cadáver o donde se encuentra a la persona. De hecho, en un delito de secuestro, hay, para quien le haya tocado secuestro, se tienen que hacer varias inspecciones. ¿Cuántas? Inspección del lugar donde realizaron o se tuvo conocimiento del último paradero de la víctima, en el lugar del levantón. Ahí se tiene que hacer la inspección. Inspección en donde tuvieron en cautiverio a la víctima, es decir, en qué casa de seguridad o en qué espacio en donde estuvo. E inspección al lugar en donde lo liberaron, en lugar de liberación. ¿Sí? Porque es importante que se hagan estas tres inspecciones y que no únicamente tiene que ser, hay una inspección y ya con eso. ¿Qué se imaginan o por qué creen que es importante que se deben de realizar estas tres inspecciones? A ver, chicos, participen. Pues para localizar indicios, maestra. Así es, para tener diversas líneas de investigación o encontrar algún dato de prueba que nos pueda ayudar para esclarecer el hecho. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lugar, se nos ha manifestado un lugar de donde fue la última vez se le vio, o de donde testigos oculares del hecho vieron que se acercó una camioneta, lo bajó del auto o lo jaló y lo subió a un vehículo, ok. Ahí ya tenemos el lugar de, como coloquialmente se conoce, el lugar de levantón. Si realizamos nosotros ahí la inspección, podemos obtener o podemos inspeccionar, que para eso es el área, y ya podemos observar que existe una cámara o que está un OXXO cerca, y que ya podemos solicitarle esas cámaras de videovigilancia para nosotros poder establecer si a lo mejor existe un testigo que dice es que fue una camioneta blanca con tales características, si a lo mejor el OXXO está a 2 cuadras. O sea, por eso hay que tener inspecciones micro y panorámicas para poder observar alrededor y nosotros poder ver si hay cámaras y llevar un recorrido. A lo mejor el hecho fue entre las 5:40 y 6 de la tarde. Solicitamos esas cámaras a través de esa inspección, donde ya pudimos observar, y si vemos que efectivamente pasa una camioneta blanca 5:48 de la tarde con las características que ya un testigo dijo. Entonces ahí ya tenemos un video, tenemos un vehículo.
Después, ¿cómo se van abriendo esas líneas de investigación? Ya tenemos ya hicimos la inspección al lugar del levantón, ya establecimos lugares donde hay cámaras, ya tenemos una camioneta. ¿Qué otro acto de investigación se les ocurre? Que si ya tenemos un vehículo identificado, ¿qué podemos hacer? Ya mandamos ese video al área de análisis y podemos solicitarle que se haga un acercamiento a las placas de circulación para nosotros poder obtener ese número económico. Si el perito ya nos manda su dictamen, nos lo remite y se logran observar las placas de circulación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solicitar información a Plataforma México y al FAIECO, además de mandar un oficio para los arcos carreteros en donde si se origina o si se observa que ese vehículo pase por esos arcos carreteros, se va a enviar una alerta. Y de ahí ya se le va a dar aviso a las corporaciones policiales para que hagan la detención de esa camioneta involucrada en un hecho que la ley señala como delito. Y se van ampliando los actos de investigación que se tienen que hacer. Y más adelante vamos a ver cómo es que se debe de hacer la recolección de esos indicios, cómo es ya una vez que te entregan los videos, cómo es esa cadena de custodia que se le debe de realizar a cada indicio. Ok, entonces aquí de un acto de investigación ya vieron que se pueden sacar otros tres mínimo y de ahí continuar. La inspección al lugar distinto al lugar de los hechos del hallazgo, que era lo que ya les había explicado. Cuando existe una detención, la inspección de personas, ¿ok? La revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, que era lo que ya habíamos visto en la clase de informática forense, de que cuando ustedes sean titulares del dispositivo electrónico y de la línea telefónica, y si es su deseo aportarlo de manera voluntaria ante la gente del Ministerio Público por la investigación, no es necesario que se solicite intervención al juez de control especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. El reconocimiento de personas también es otro acto de investigación que se debe de hacer. Este regularmente se realiza cuando ya se tiene identificado a la persona que participó en el hecho. La entrega vigilada de las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los que se establezcan los protocolos emitidos para tal efecto. Sí, existen operaciones encubiertas, como son también las técnicas de investigación, y existen también agentes encubiertos. La entrevista a testigos. Recompensas en términos que en los acuerdos que para tal efecto emite el procurador y las demás que expresamente no se prevean control judicial. Entonces, de aquí, Sergio, podemos ir completando tu carpeta de investigación con los actos que tú consideres que puedes solicitar. Dice, para los efectos de la fracción 10 de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o, en su caso, por el juez de control en los términos que prevé el presente código, que es como les mencionaba. Si ustedes tienen conocimiento de un hecho delictivo, tienen esa obligación de suministrar la información a la gente del Ministerio Público, siempre y cuando sean citados de manera legal a través de un oficio y les sean requeridos por parte de la gente del Ministerio Público. Tienen ustedes que tener ese requerimiento, ¿sí? Ser citados. En caso de que sean citados y no comparezcan, bueno, pues ahí podrían incurrir en alguna responsabilidad, ser omisos a esa investigación. Del artículo 252, recordemos que del artículo 151 no requiere autorización judicial, de manera libre lo pueden realizar la tríada investigadora. ¿Qué es la tríada investigadora?
Eso también ya se los había dicho. ¿Quiénes pueden participar en la investigación? El fiscal dijo, el fiscal, ¿no? Sí, el fiscal, el El- Ministerio La Público. policía La ministerial. policía de investigación, los peritos. Así es, la tarea de investigadores fiscal o Ministerio Público en algunos estados, por ejemplo en Michoacán, todavía no llevamos esa transición, somos ministerios públicos. En varias fiscalías, Ciudad de México, Veracruz, ya se les llama fiscales a los ministerios públicos. Que lo correcto debería de ser que nos nombren fiscales aquí en Michoacán. Entonces, el Ministerio Público Fiscal, el policía de investigación y el perito. Esa es la triada investigadora. Y los actos de investigación que encontramos en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo podemos hacer de manera libre. Pero si nosotros queremos aplicar una técnica de investigación, aquí nos dice el artículo 252, actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. ¿Cuáles son las diferencias entre el 251 y 252? Que en el 252 se transgreden derechos humanos fundamentales y por eso se requiere la previa autorización del juez. Y no quiere decir, como también ya se los había explicado, que un delito, perdón, que un derecho humano tenga más valor que otro, sino que mientras se encuentre en investigación, se suspende el derecho humano que se va a, digámoslo, existe una ponderación de derechos humanos. Entonces, como yo les explicaba, ¿qué derecho humano prevalece más? ¿El derecho humano a la privacidad de las comunicaciones o el derecho humano a la vida? Pues en este momento prevalece más el derecho humano a la vida y por eso el otro se suprime. No quiere decir que se elimine o que ese derecho no tenga valor. Sí, sigue subsistiendo, pero se suprime únicamente por la temporalidad en que se esté llevando a cabo el otra investigación. ¿Sí? Entonces, por ello, como en el 252 ya transgrede derechos humanos fundamentales, es por eso que no se pueden violentar, así porque sí, sino tiene que existir una argumentación lógico-jurídica que nosotros le tenemos que exponer al juez de control porque la necesidad de poder contar con esos actos de investigación que sean idóneos, necesarios, suficientes y pertinentes para la línea de investigación que nosotros como fiscales o agentes del Ministerio Público estamos desahogando o llevando a cabo y que son indispensables para continuar con el esclarecimiento del hecho. Entonces, aquí sí se va a solicitar previamente autorización al juez de control, nos permita realizar o nos autorice realizar estos actos o técnicas de investigación consistentes en la primera fracción, la exhumación de cadáveres, segunda, las órdenes de cateo, tercera, que fue lo que llevamos a cabo en la materia pasada, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. Cuatro, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se nieguen a proporcionar la misma. Cuando en un delito de violación, evidentemente, la persona investigada no va a decir, ah, sí, toma pruebas de mi fluido corporal de líquido seminal o de fosfatasa. Pues se va a negar. ¿No? En la mayoría de los casos se va a negar. ¿Y qué voy a hacer si es necesario para investigación poder acreditar que esa persona violó, cometió un delito sexual en contra de mi representado? Pues voy ante el juez de control y le solicito ordene con datos suficientes, pertinentes e idóneos de prueba que yo le voy a exponer al juez para que me autorice la toma y lo obligue a que mi perito en genética tome esa muestra de ese fluido corporal.
El reconocimiento examen físico de una persona, esto va de la mano con el tema del reconocimiento de personas que también está en el 251. Se puede negar a participar en el reconocimiento de personas, ¿sí? ¿Ustedes saben cuándo se lleva a cabo un reconocimiento de personas o en qué consiste esta técnica? ¿No? Puede ser Sí. cuando hay testigos, maestra. Mm, Cuando nosotros ya tenemos una identidad de un probable responsable y nosotros solicitamos al área de servicios periciales nos envíe 4 fotografías con características similares a la persona que nosotros ya tenemos como investigado. ¿Sí? Entonces puede existir el reconocimiento por fotografía, que obviamente ahí no está presente la persona, pero cuando esa persona es detenida y que se debe de llevar a cabo el reconocimiento en donde, no sé si han visto en la tele que se ponen con su plaquita y que ponen a varias personas y que entonces la víctima a través de la cámara de Gesell debe de hacer reconocimiento. Bueno, en la mayoría de los casos siempre se presta a la persona que es ya detenida para que se haga esa técnica, pero también se puede negar. Se puede negar, decir, yo no voy a participar en el reconocimiento. Y nosotros podemos solicitarlo a nuestro juez de control a través de esa técnica que instruya a la persona que debe de participar en esa técnica de investigación. ¿Sí? ¿Cuáles son las facultades o dónde las podemos encontrar? Del policía de investigación y del Ministerio Público, para que también ustedes sepan qué es lo que nos faculta la ley que nosotros podamos realizar. Lo vamos a encontrar en el artículo, vayan tomando nota para que después ustedes se vayan al código y puedan leerlo con más calma, analizarlo. Lo vamos a encontrar en el 131 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una de las obligaciones del Ministerio Público y de las y los policías. Sí, es correcto, Omar. Ok, entonces, aquí tenemos en el 131 obligaciones del Ministerio Público. Sí, ustedes que van a integrar la carpeta de investigación, pues ustedes van a ser solos la triada investigadora. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? Conforme al 130, ya sabemos que corresponde a la parte acusadora. ¿Quién está acusando? El Ministerio Público. ¿Cuál es la chamba de la defensa? Desvirtuar al Ministerio Público. Entonces, dentro del 131, aquí vamos a ver cuáles son las obligaciones que tenemos como agentes del Ministerio Público, pero también podemos observar aquí otros actos de investigación que se pueden solicitar. ¿Sí? Tenemos 29. Y también de la policía los encontramos en el 132, que son dos. Ah, no, son 15. Y como actividad se van a llevar leer el 131, el 132 y darle un repaso al 251 y al 252. De esta, hoy pudimos analizar la tarea de Sergio.
Para la próxima clase vamos a tratar de irnos un poquito más rápido para poder comentar la de Omar y la de Malin, sí, ¿sí? Conforme a estos actos de investigación y también vamos a ir desarrollando a la par la clase. Y posteriormente vamos a continuar con Ivonne y con Judith. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Miss, Omar, Miss, ¿a mí cuál tema me dio? no recuerdo. Ivonne, ¿sí estuviste la clase pasada? No, Ok, entonces a Sergio le tocó extorsión. ¿A ti, Omar, qué delito te tocó? Creo que a mí no me tocó estar en esa clase porque yo no Todos tengo estábamos tres, delito. maestra. Nada más estamos tres. Estaba Abraham, yo y no recuerdo quién más. Judith se me hace. Bueno, entonces creo que a ti te di extorsión. Debí haber dado trata y secuestro. maestra, yo hago de... Entonces, ¿alguien me va a hacer de homicidio, de feminicidio y de violencia familiar? Ivonne, ¿con cuál te quedas? Con Maestra, homicidio. ¿Homicidio? Ajá. Ok, Omar, entonces feminicidio. Feminicidio me tocó. Ujú. Malintzin, te quedas con violencia familiar. Sí, maestra. Y Judith, vámonos con un tema de qué delito te gustaría trabajar. Hay muchos, pero tu tema, vamos a ver contigo un adolescente. Adelante, Abraham. ¿Y yo con cuál, maestra? No recuerdo Creo cuál que me tú sí tocó. habías estado conectado. Sí, pero no recuerdo. Bueno, entonces hazlo de secuestro. Y Judith se va a quedar con el delito que quiera, pero cometido por un adolescente. ¿Y cuáles son los puntos que tiene que llevar? Tiene que llevar una narrativa de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es como una denuncia o a través de un informe policial homologado. Y también vamos a ir avanzando. Sergio en la próxima clase ya me va a traer en listados qué actos de investigación va a solicitar o qué actos de investigación tiene para sustentar su hecho. Ustedes también ya lo tienen que traer, aparte de la narrativa. ¿Por qué? Porque eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, hay que ponernos al corriente. Van a realizar su narrativa y también van a traer en listados qué actos de investigación cuentan para sustentar su teoría del caso, conforme a lo que ya vimos en esta clase, al 131, 132, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me comentó por ahí, ¿hasta aquí alguna duda de la actividad? No, ninguna. Ok. Me comentó por ahí su profesor Nibardo que el día de hoy no puede estar con ustedes, entonces el día de mañana les va a dar las 2 horas. ¿Sí les avisó en el grupo? No, maestra. Yo creo que se equivocó. Lo que pasa es que el profesor también, como está cubriendo varios grupos, luego es por ahí sí muy... avisó. Ah, Sí, sí. sí avisó Es que, en es que el luego ando grupo de ahí derecho. muy Ah, ok, disperso y se me sí. confunde. Se conecta a otras horas y ahí también siempre anda muy ocupado en audiencias. Entonces, la sesión del día de hoy se va a terminar porque su profesor me comenta está ocupado, pero el día de mañana él les va a reponer las 2 horas. Entonces, ya más tardecito les envío el link para que se conecten el día de mañana. Y ahorita, pues por mi parte, sería todo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima clase. Si tienen alguna duda en cuestión de las tareas, lo pueden comentar a mi chat personal o directamente en el grupo. Para mí es más fácil que me escriban al personal porque estoy más al pendiente. Entonces, si tienen alguna duda, pues ahí estoy a sus órdenes, chicos. Gracias por permanecer en la clase y nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego.